El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, volvió a hacer erupción en marzo de 2026 en la Isla Grande de Hawái. Grandes fuentes de lava salieron disparadas al cielo, cerraron la carretera principal y el aeropuerto quedó bloqueado por nubes de ceniza áspera. El cielo se volvió rojo oscuro e inquietante. Así de denso era el humo. La erupción aisló partes de la isla. Ya era la segunda vez en el año. La erupción ocurrió justo dentro del cráter Alemaumau, en la cima del volcán. Todo se volvió peligroso muy rápido y los visitantes tuvieron que evacuar la cumbre. La fuente de lava subió unos 1,300 pies, casi la altura del Empire State o incluso más que la Torre Eiffel. Pero veamos la erupción paso a paso. Empezó el 10 de marzo de 2026 y duró unas 9 horas. Terminó de golpe a las 6:21 de la tarde. La erupción arrancó por la mañana, a las 9:17, con lava saliendo por la boca norte. La boca sur empezó a erupcionar poco antes de las 10. Para primeras horas de la tarde, las fuentes de lava ya eran enormes. La boca sur alcanzó 1,150 pies y la norte 1,000. La lava avanzaba sobre casi un tercio del piso del cráter y brillaba en naranja y rojo intenso. Cuando la lava se enfrió en el aire, se convirtió en algo llamado tefra, una mezcla de roca volcánica, ceniza y diminutos fragmentos vítreos. La tefra puede rasparte la piel como lija, irritarte los ojos y hacerte más difícil respirar. Peor aún, puede volver las carreteras una pista de patinaje para los autos. Por todo esto, cerraron parte de la carretera 11 entre las millas 24 y 40. En enero, otra erupción también hizo caer tefra sobre el parque y los pueblos cercanos. Algunos visitantes recibieron tefra encima y unos cuantos terminaron con cortadas. El servicio de parques tuvo que cerrar la cumbre por primera vez desde que este ciclo eruptivo empezó el 23 de diciembre de 2024. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la columna llegó a 25,000 pies. Eso es casi 5 millas hacia arriba, más alto de lo que vuelan muchos aviones. El viento soplaba desde el sur, así que la ceniza y el gas se movieron al norte desde Halemaumau. Las autoridades advirtieron a la gente cercana que se quedara bajo techo o que saliera si los gases empezaban a molestar. Y esta no fue la primera vez que el Kilauea causó problemas este año. Otra erupción empezó el 15 de febrero y duró casi 10 horas. En esa ocasión, la lava cubrió la mitad del piso del cráter. Los científicos calculan que salieron 15 millones de yardas cúbicas de lava. Alcanza para llenar miles de albercas o cubrir cientos de canchas de fútbol. A las 2 de la tarde del 10 de marzo seguía cayendo tefra. Los guardabosques ayudaron a evacuar a los visitantes de la cumbre. Todos los senderos y miradores cercanos quedaron cerrados. Los científicos vigilan día y noche qué tan alto sale la lava, qué tan rápido corre, hacia dónde va la nube de ceniza y dónde cae el material. Aunque la lava casi siempre se queda dentro del cráter, la tefra y los gases volcánicos vuelven bastante riesgoso vivir cerca de un volcán. Desde el 24 de diciembre de 2024, el Kilauea ha estado lanzando lava a ratos, sobre todo desde dos bocas en el cráter de la cumbre, una al norte y otra al sur. Las erupciones llegan en ráfagas cortas, por lo general de menos de medio día. Después el volcán se toma un descanso. ¿Podríamos decir que se está relajando? No podemos. A veces esas pausas duran 2 semanas o más, como si la lava tomara aire antes del siguiente espectáculo. Pero hablemos un poco más de la tefra. El mayor problema es que no se queda cerca del volcán. En erupciones pasadas, cayó sobre barrios tan lejanos como Hilo y Puna, dañó sistemas de agua y dejó una limpieza enorme. En el aeropuerto internacional de Hilo cancelaron todos los vuelos nocturnos por la ceniza en el aire, y durante semanas, vecinos y personal del parque estuvieron barriendo tefra de techos, canaletas, calles, prácticamente de todas partes. Según el vocero del parque, la tefra llegó tan lejos por una mezcla de vientos débiles y fuentes de lava extremadamente altas. Cuando eso pasa, los residuos volcánicos caen casi directo sobre el parque y las poblaciones cercanas. En erupciones anteriores, los vientos alisios, que normalmente cruzan las islas del este hacia el oeste, actuaron como una banda transportadora. Llevaron ceniza y gases volcánicos sobre el desierto de Kau y pueblos cercanos del suroeste. Otro peligro muy serio durante una erupción es la lluvia de vidrio, también llamada cabello de Pelé.
Es un tipo de tefra que aparece sobre todo cuando las fuentes de lava salen disparadas muy rápido. Las burbujas de gas revientan y estiran la roca fundida hasta volverla hebras finísimas y frágiles. Luego el viento las arrastra lejos. Es ligero, pero quebradizo, y puede rasparte la piel o meterse en ojos o pulmones. El nombre viene de Pele, la diosa hawaiana del fuego y de los volcanes, porque nace directamente de la actividad volcánica. En erupciones grandes, como la de 2018, se reportó la caída de estas hebras por toda la zona del volcán. Ahora bien, el Kilauea no es la única amenaza en la región. El gigante dormido de al lado, el Mauna Loa, recibió una actualización de los científicos el 5 de marzo de 2026. El volcán todavía no está en erupción, pero se está inflando porque el magma llena sus enormes cámaras subterráneas. Podrías imaginarlo como si la Tierra respirara hondo. Pero no es solo eso. Tan solo en el último mes, detectaron más de 100 sismos bajo la cumbre. ¿Hay que preocuparse? Bueno, veámoslo. El Mauna Loa, el volcán activo más grande de la Tierra, cubre la mitad de la isla grande de Hawái. Sus erupciones pueden crear ríos enormes y veloces de lava, como una bulldozer en cámara lenta, hecha de roca fundida cruzando la zona. Cuando el Mauna Loa entra en erupción, normalmente empieza en la cumbre. Desde ahí, la lava puede fluir hacia distintas zonas. La zona de Rift noreste, la zona de Rift suroeste, o incluso por bocas del lado noroeste del volcán. Lo más inquietante es que esos flujos de lava pueden aparecer en minutos, horas o incluso meses después de que arranca la erupción. Desde su primera erupción bien documentada, en 1843, el Mauna Loa ha erupcionado 34 veces. Los intervalos entre erupciones pueden ir de unos cuantos meses a muchas décadas. La más reciente fue en 2022. Ahora mismo el Mauna Loa está tranquilo, pero activo. La actividad sísmica, o sea, los pequeños terremotos bajo el volcán, muestra que el magma sí se está moviendo bajo la superficie. En febrero de 2026, los científicos detectaron 116 sismos bajo la cumbre, concentrados sobre todo bajo la caldera llamada Mokuauweoweo. Algunos también se agruparon en la caldera sur, pero no te asustes con ese número. Para comparar, el mes anterior hubo 123. Estos sismos son parte de la respiración normal del volcán mientras vuelve a llenarse de magma tras la erupción de 2022. Los instrumentos GPS del volcán sí muestran que la cumbre se está inflando, es decir, el terreno sube lentamente mientras el magma llena el depósito subterráneo. Al mismo tiempo, las mediciones de gas y temperatura en la zona de Rift suroeste siguen en niveles normales, así que no hay cambios grandes frente a meses anteriores. Así que, aunque el Mauna Loa se esté recargando, todavía no hay señales inmediatas de otra erupción. De todos modos, siempre vale la pena vigilar al Mauna Loa. Es un gigante dormido que puede despertar en cualquier momento, y los científicos observan de cerca cada centímetro de terreno que se eleva. Porque si el Mauna Loa entra en erupción, puede causar muchísimos problemas distintos. Grandes ríos de lava pueden avanzar rápido y cubrir todo a su paso. El volcán también puede hacer que el suelo tiemble, porque al llenarse de magma, los costados de la montaña pueden moverse hacia arriba o hacia los lados y detonar sismos. Además, el Mauna Loa puede liberar gases volcánicos que se mezclan con el aire y forman BOG, una especie de smog volcánico que irrita y hasta puede dificultar la respiración a quienes viven a sotavento. A veces, el volcán incluso puede producir pequeñas explosiones y lanzar ceniza al cielo, lo cual resulta peligroso para los aviones que vuelan cerca. Durante 70.000 años, el volcán Toftean convenció a todos de que estaba extinto. Pero nuevas imágenes de satélite muestran que su cima está elevándose, como si algo adentro lo estuviera estirando, dándole vuelta y tronándose el cuello tras la siesta más larga del mundo. Los científicos no están muy contentos. Veamos si tú también tienes razón para preocuparte. Los volcanes pueden despertar cuando los terremotos los sacuden o las tormentas alteran el agua subterránea. Pero los científicos investigaron. No hubo grandes terremotos ni lluvias fuertes en el sureste de Irán, donde se encuentra. Así que debe ser presión de gas o magma lo que está moviendo a Toftan. Es como una lata de refresco sellada calentándose desde adentro. Antes de escuchar un silbido, la presión se acumula en silencio, esperando una debilidad. Por eso, el movimiento de Toftan es una gran señal de alerta. Los cambios de presión indican nueva actividad interna.
Además, la fuente de presión bajo su superficie está a solo unos 500 a 630 metros de profundidad. Y eso no es mucho para un volcán. Cuando la fuente de presión está tan cerca de la superficie, puede provocar pequeñas explosiones de vapor o gas, aunque la lava nunca toque la superficie. Este tipo de explosión, llamada freática, ocurre cuando el agua subterránea se calienta tan rápido que explota como una olla de presión gigante. En las películas de Hollywood, las erupciones volcánicas siempre parecen ríos de lava persiguiendo gente por la calle. Pero las explosiones de vapor son diferentes, silenciosas e impredecibles. Un minuto todo está tranquilo, y al siguiente, rocas y vapor supercaliente salen disparados como si la Tierra estornudara con la fuerza de un motor a reacción. Para Toftan, este es exactamente el escenario que temen los científicos. No necesitas lava fluyendo para causar destrucción. Una explosión de vapor puede lanzar rocas del tamaño de carros y disparar nubes de ceniza cientos de metros hacia arriba. Aunque no viva cerca de Irán, Toftan no es solo un problema local. Los volcanes exhalan gases que viajan con el viento. Y Toftan produce emisiones cargadas de azufre cuando está activo. El dióxido de azufre no solo huele mal, sino que afecta la calidad del aire, irrita los pulmones y reacciona en la atmósfera formando partículas que oscurecen la luz solar y enfrían las temperaturas. Eso significa que los países vecinos podrían sentir los efectos aunque nunca vean el volcán. Y si una explosión freática lanza ceniza lo suficientemente alto, podría desviarse hacia rutas de vuelo internacionales como confeti volcánico que nadie pidió. Incluso las erupciones pequeñas pueden tener efectos en cadena. ¿Recuerdas cuando un volcán en Islandia, con un nombre que nunca pronunciaré bien, hizo erupción en 2010? Interrumpió todo el tráfico aéreo en el Atlántico. Y en nuestro caso, una modesta columna de ceniza, desviándose hacia los principales corredores aéreos, podría suspender vuelos en todo el Medio Oriente, el sur de Asia y más allá. Las emisiones de gas no respetan fronteras. Se desplazan, se mezclan y se depositan donde el viento las lleve. Bueno, todo esto suena bastante inquietante, pero con todos los sensores modernos, los científicos deberían saber de una erupción con anticipación, ¿no? En realidad no. Como Toftan está en una región muy remota, instalar estaciones de monitoreo ahí es complicado. ¿Costoso? Y francamente, nunca fue prioridad porque todos asumían que el volcán estaba acabado. Así que ahora los satélites, no los instrumentos en tierra, hacen la mayor parte del trabajo. Los satélites ven el panorama general, pero los instrumentos en la montaña añaden detalle. Y por eso fue tan importante que Toftan fuera reclasificado de extinto a dormido, porque los volcanes dormidos necesitan vigilancia las 24 horas. Cuando un volcán se clasifica como extinto, los países no invierten en planes de evacuación, mapas de riesgo o equipo de monitoreo. Cambiar el estatus de Toftan obligó a todos, desde funcionarios locales hasta científicos globales, a admitir que puede causar problemas. Y eso significa prepararse para la caída de ceniza, emisiones de gas, erupciones repentinas y las preguntas a largo plazo. Preguntas como, ¿y si este despertar no es temporal? ¿Y si es el inicio de un nuevo ciclo de actividad? A largo plazo, Toftan podría calmarse de nuevo, o podría estar entrando en un periodo de actividad renovada. Los volcanes no siguen tiempos humanos. Una fase corta para un volcán pueden ser días o años. Y la cima elevándose podría significar movimiento de magma más profundo, no solo un eructo superficial. Ha subido unos 9 centímetros en 10 meses, entre julio de 2023 y mayo de 2024. Y una montaña elevándose es como si la Tierra inhalara. Y si la Tierra inhala demasiado profundo, eventualmente exhala. Y en términos volcánicos, esa exhalación no es nada bueno. Ahora mismo, Toftan está inhalando, y nadie sabe cuándo planea exhalar. Esto ya suena a demasiado drama. Pero hay más de donde vino. Algunos de los supervolcanes más grandes y furiosos de la Tierra están empezando a despertar. Cuando uno de estos monstruos hace erupción, todo el planeta lo siente, incluso gente que vive a miles de kilómetros de distancia. Los científicos se preocupan porque una supererupción podría avanzar más rápido que nuestra capacidad de preparar comida, evacuar ciudades o lidiar con el caos después. Eso es lo que hace a los supervolcanes tan aterradores. No solo la explosión, sino el poco tiempo que tendríamos para reaccionar.
Si vives cerca de Nápoles, ya conoces al menos un supervolcán y cómo actúa. Las calles se agrietan, el vapor escapa de la tierra, el puerto se llena de sedimento y enchambres de pequeños terremotos sacuden las ventanas como truenos subterráneos. Todo eso viene de Campi Flegrei, una enorme caldera de supervolcán que hizo erupción por última vez en 1538. Durante años, los científicos interpretaron estas señales como advertencias clásicas de magma ascendente. Pero dos estudios recientes, uno en 2023 y otro en 2025, cambiaron completamente cómo entendemos lo que realmente está pasando. Y sorprendentemente, trajeron un poco de esperanza junto con el peligro. En 2023, los estudios se enfocaron en el dióxido de carbono, un gas que los volcanes expulsan cuando el magma empieza a activarse. En Campi Flegrei, los niveles de CO2 aumentaron después de 2005 a unas 4.000 a 5.000 toneladas al día, lo cual suena como magma subiendo rápido. Pero cuando los científicos revisaron otros gases como nitrógeno y helio, la química no encajaba para nada con esa idea. Resultó que el CO2 extra no venía de magma ascendente, sino de fluidos supercalientes bajo tierra, cocinando las rocas circundantes y liberando gas por sí solos. En el estudio de 2025, experimentos de laboratorio mostraron que los temblores vienen principalmente de un depósito sellado de agua y vapor subterráneo. Cuando esa tapa natural atrapa la presión, eventualmente se agrieta, libera vapor y desata temblores repentinos que la gente siente en la superficie. Esa idea también explica algo que siempre confundió a los científicos. Los terremotos usualmente empiezan cerca de la superficie y luego se mueven más profundo, lo opuesto a lo que haría el magma ascendente. Después del temblor más fuerte, el suelo suele hundirse un poco, como un globo desinflándose lentamente al soltar algo de aire. Sin embargo, nada de esto significa que Campi Flegrei sea de pronto seguro. El magma sigue bajo tierra, y las explosiones de vapor aún pueden lanzar rocas, ceniza y gas abrasador sin que la lava te advierta. Lo que realmente cambió es cómo los científicos piensan sobre el peligro. Solo observar y esperar ya no es suficiente. Si la humanidad solo tuviera 12 meses de advertencia antes de una erupción de supervolcán, lo pasaríamos muy mal. Almacenar comida, reubicar personas, mantener las cadenas de suministro, todo parecería casi imposible. Pero no te asustes todavía, porque las erupciones de supervolcanes son extremadamente raras. La última ocurrió hace unos 26.500 años en Nueva Zelanda. En promedio, los científicos creen que ocurre una supererupción aproximadamente cada 100.000 años. Pero la Tierra no sigue calendarios ordenados. A veces, estas erupciones se agrupan más cerca, y luego el planeta se queda tranquilo por mucho tiempo. Dos supererupciones masivas sacudieron el planeta en los últimos 100.000 años. Hace unos 74.000 años, el volcán Toba de Indonesia explotó con tal fuerza que lanzó ceniza por toda Asia. Bajó las temperaturas en todo el mundo y pudo haber llevado a los primeros humanos al borde de la extinción. Luego, hace unos 26.500 años, el volcán Taupo de Nueva Zelanda desató una erupción, cubriendo enormes áreas con ceniza y remodelando el paisaje que vemos hoy. Siempre existe la posibilidad de que otra supererupción llegue antes de lo esperado. Esa incertidumbre es lo que mantiene despiertos a los científicos por las noches. Detente un segundo y mira el suelo bajo tus pies. ¿Es una calle tranquila en los suburbios? ¿Una cancha de básquetbol plana? ¿O tal vez un tramo pacífico de tierra de cultivo? Probablemente te sientes seguro porque no hay una montaña gigante echando humo en el horizonte. Pero esta seguridad es una ilusión. Sí, claro, Yellowstone, el Vesubio o el Monte Fuji. Esos son las celebridades del mundo geológico, gigantes que dominan el paisaje y a veces explotan. Pero, ¿qué hay de una amenaza oculta? Una que ni siquiera parece volcán. Es invisible, es silenciosa, y miles de estas trampas están esparcidas por todo el planeta, acechando justo bajo los cimientos de nuestras ciudades más grandes. Los científicos las llaman campos volcánicos monogenéticos. Para el ojo inexperto, no parecen volcanes en absoluto. Se disfrazan de colinas inocentes, llanuras planas o simplemente lagos bonitos. Durante décadas, fueron prácticamente ignorados por su pequeño tamaño. Pero nuevos datos sugieren que estos sistemas ocultos son mucho más peligrosos de lo que se pensaba. Y a diferencia de los grandes gigantes que dan semanas de temblores de advertencia, estos volcanes invisibles se especializan en ataques sorpresa. Agárrense bien.
Para entender el peligro, tenemos que ver la tubería. Un volcán estándar funciona como una chimenea simple. Hay una cámara magmática central y un conducto principal que lleva a la superficie. Erupción tras erupción, la lava sale por la misma abertura, construyendo un cono enorme durante miles de años. Los campos monogenéticos rompen todas estas reglas. No construyen montañas, no reutilizan el mismo conducto. En vez de una chimenea, imagina un parabrisas estrellado. El magma en las profundidades busca cualquier debilidad en la corteza a lo largo de un área enorme. Empuja hacia arriba, rompe la superficie, hace erupción una sola vez, generalmente de forma violenta, y luego se calma para siempre. La siguiente vez que el magma suba, no va a usar esa vieja abertura. Va a encontrar una nueva grieta a 8 kilómetros de distancia, o 16. Esto significa que no puedes simplemente monitorear una montaña específica. Toda la región es zona de peligro. Y como cada volcán es un evento de una sola vez, el paisaje engaña. Podrías pasar en coche por el sitio de una violenta explosión antigua todos los días camino al trabajo, y solo ver una loma con pasto. Lo aterrador es la velocidad. En estos campos, el magma puede dispararse desde casi 50 kilómetros de profundidad hasta la superficie en menos de 24 horas. Se mueve a una velocidad de hasta 6,5 kilómetros por hora. Suena lento para un coche, pero para rocas derretidas, eso es la velocidad de un elevador. Esto no es solo un problema teórico para desiertos vacíos. Mira Auckland, en Nueva Zelanda. Es una ciudad moderna impresionante, con hermosos puertos y más de 1 millón de habitantes. Pero Auckland está construida directamente sobre un campo minado geológico. Suena algo loco, ¿no? Bajo estadios de rugby, parques y cruceros concurridos se encuentra el campo volcánico de Auckland. Esas pintorescas colinas verdes esparcidas por la ciudad no son solo paisaje, son los restos de más de 53 erupciones volcánicas separadas. La isla Rangitoto, que está justo frente a la costa, emergió del océano hace apenas 600 años. En tiempo geológico, eso fue hace 5 minutos. Durante años, este campo se consideró dormido, pero recientemente, los científicos han empezado a notar cambios sutiles. La realidad aterradora de un campo como este no es que un volcán que ya conocemos vuelva a hacer erupción. Es que uno nuevo puede aparecer y pasar de cero a desastre en un abrir y cerrar de ojos. Una burbuja de magma podría subir silenciosamente bajo una fábrica, un entronque de autopista o una colonia residencial. No hay zona segura designada, porque la amenaza está repartida por todo el mapa de la ciudad. La historia nos da un ejemplo brutal de qué tan rápido sucede esto. En 1943, un campesino llamado Dionisio Pulido estaba arando su milpa en México, en las afueras de la Ciudad de México. Era un martes normal. De repente, la tierra se abrió justo frente a él. Salió humo, con olor a huevo podrido. En 24 horas, esa pequeña grieta en un campo plano se había transformado en un volcán furioso de casi 50 metros de altura. En una semana ya medía más de 150 metros. Así nació el Paricutín. Sepultó 2 pueblos enteros, dejando solo el campanario de piedra de una iglesia asomándose entre la lava endurecida. Un monumento escalofriante que sigue en pie hoy. Esta pesadilla geológica empezó en una simple milpa y no fue un caso aislado. Mira el campo de Jarrat Rajat en Arabia Saudita. En 1256, una fisura masiva se abrió cerca de la ciudad de Medina. Escupió lava durante 52 días, creando un río de fuego de más de 22 kilómetros de largo. Hoy, ese mismo campo volcánico sigue ahí, y la Medina moderna se ha expandido justo encima de los antiguos flujos de lava. Ahora, aplica esa misma historia a un suburbio de Los Ángeles, un distrito de Tokio o un barrio en Europa. En cuestión de días, una ciudad entera puede quedar sepultada bajo ceniza. El riesgo es global. Desde más de 1,800 bocas volcánicas en el suroeste de Estados Unidos hasta la inquieta región del Eifel en Alemania y campos similares en China. Los expertos advierten que el verdadero riesgo aquí no es el tamaño, sino la frecuencia y la ubicación. Estos volcanes tienden a ser explosivos. Cuando el magma sube rápidamente y toca agua subterránea, algo común bajo ciudades y tierras fértiles de cultivo, se convierte en vapor instantáneamente. Esto genera una explosión freatomagmática. En vez de un río lento de lava del que la gente puede alejarse caminando, el suelo actúa como un disparo de escopeta. Lanza una columna enorme de ceniza y roca hacia la atmósfera. En nuestro mundo moderno, esto es la receta perfecta para el caos. Dependemos de sistemas delicados, viajes aéreos, señales de GPS, cadenas de suministro justo a tiempo. No necesitas un supervolcán para colapsar la economía global. Una pequeña erupción cerca de un centro logístico importante es suficiente. ¿Recuerdan la erupción de 2010 en Islandia? Esa ni siquiera fue una gran explosión según estándares históricos.
Aún así, la nube de ceniza dejó en tierra más de 100.000 vuelos y 10 millones de pasajeros quedaron varados. La ceniza volcánica se derrite dentro de los motores de avión, mientras que el polvo tóxico envenena cultivos y contamina reservas de agua con metales pesados. Crea un efecto dominó. Una pequeña erupción en el lugar equivocado desencadena un fallo en cascada de la infraestructura global. Y lo más alarmante es que las señales ya están ahí. Estudios geológicos recientes han mostrado un aumento de actividad en estos campos dispersos. No siempre son terremotos violentos. A menudo es bradicismo, la respiración lenta y rítmica del suelo. Mencionamos la región del Eifel en Alemania, donde datos de GPS muestran que el terreno está subiendo aproximadamente 1 milímetro por año. Suena diminuto, pero para los geólogos, eso es una señal de alarma seria. Los científicos están detectando ligeras elevaciones en la corteza terrestre y picos extraños en emisiones de dióxido de carbono en lugares que deberían estar tranquilos. El magma se está moviendo. Pero como estos sistemas están tan dispersos, monitorearlos es una pesadilla. Tenemos sensores por todo Yellowstone. Vigilamos el Vesubio las 24 horas. Pero casi nadie está vigilando un pedazo cualquiera de desierto en Arizona o un suelo boscoso en Alemania. Estos volcanes invisibles están poco estudiados. Nos falta la información base para saber si un temblor es solo un camión pasando o el inicio de un evento tipo Paricutín. Esta falta de datos significa que cuando una erupción comience, las autoridades podrían tener prácticamente cero tiempo de aviso. En un volcán poligenético, la montaña se infla durante meses. En un campo monogenético, el magma puede dispararse desde el manto profundo hasta la superficie en horas. Para cuando se redacta la orden de evacuación, la lava ya podría estar rompiendo el pavimento. No es tan difícil imaginar la pesadilla logística. Una ciudad que no es conocida por volcanes, de pronto recibe una alerta. Se está formando una boca volcánica en el centro. Suena imposible. La gente tarda en irse. Agarran sus celulares para grabar el humo. Luego empiezan las explosiones. La ceniza crea un apagón total. Las redes eléctricas fallan cuando la ceniza húmeda provoca cortocircuitos en los transformadores. Las calles se congestionan al instante. Este escenario no es ficción. Es lo que predicen los modelos de riesgo para lugares como el campo volcánico de Oakland o partes del eje neovolcánico de México. Estamos construyendo ciudades cada vez más densas sobre minas geológicas. Esto no significa que tengamos que empezar a cavar búnkeres, pero sí requiere un cambio de perspectiva. Hemos pasado tanto tiempo preocupándonos por los volcanes famosos que nos olvidamos de los silenciosos. La Tierra es un motor vivo y cambiante, al que no le importan los límites de propiedad ni los límites de las ciudades. Los científicos ahora están impulsando mejores redes de monitoreo, usando satélites para rastrear hasta la más mínima deformación del suelo en estos campos planos y aburridos. Porque la única forma de sobrevivir a un ataque sorpresa es verlo venir antes de que el suelo se abra. La paz y la calma en la superficie no siempre significan paz y calma debajo. La Tierra guarda muchos secretos, y algunos solo esperan el momento perfecto para salir a la superficie. Nubes de ceniza ardiente oscurecen el sol. El suelo está temblando. La gente corre en diferentes direcciones. Ha comenzado una erupción volcánica. Y empezó de repente. Una pequeña y soleada ciudad costera enfrenta uno de los desastres naturales más devastadores. La ceniza se asentará, la lava brotará de la boca del volcán y en pocas horas la antigua ciudad de Pompeya estará en... Espera un minuto. La gente sube a los autos y se aleja. Esto no es Pompeya, es una ciudad moderna. ¿Es posible que una ciudad quede sepultada durante una erupción hoy en día? Desafortunadamente sí. Bienvenidos a Montserrat, también llamada la Pompeya del Caribe. Montserrat no es una ciudad, es un territorio británico de ultramar en las Antillas Menores, una de las islas del Caribe. Tiene el volcán Sulphur Hills, que convirtió la vida de muchos residentes de la capital, Plymouth, en una pesadilla en 1995. Pero ¿qué clase de lugar es este y por qué la gente vive aquí? El área de Montserrat no es muy grande. Es unas 6 veces más pequeña que el área de Chicago y no viven muchas personas aquí. Antes de 1995, la población de Montserrat era de alrededor de 15,000 habitantes. No es mucho, pero la isla alberga diversas culturas, ya que fue habitada por irlandeses, africanos e indígenas.
Montserrat es una de las islas volcánicas más jóvenes de las Antillas Menores. Antes de 1995, el volcán Soufriere Hills había entrado en erupción en el siglo XVII. Habían pasado muchos años desde entonces, por lo que la gente no estaba muy preocupada por su nuevo despertar. Descansaban, trabajaban, se divertían, salían en bote a otras islas y todo esto continuó durante unos 300 años. Luego, la vida serena y paradisíaca llegó a su fin. En 1995 comenzó la actividad sísmica, continuó durante varios meses y llevó a una erupción explosiva en 1996. Afortunadamente nadie resultó herido, pero el verdadero desastre ocurrió en 1997. Algo malo empezó a suceder en la cima de Soufriere Hills. A una altitud de unos 900 metros, el volcán comenzó a escupir nubes de ceniza, rocas y gases calientes, liberando su ardiente interior que caía rápidamente por la empinada pendiente. Los habitantes estaban aterrorizados. Para ese momento, algunas personas ya se habían autoevacuado de la isla. Tuvieron que dejar sus hogares y zarpar, pero algunos lugareños se quedaron y no sobrevivieron. El flujo piroclástico destruyó muchos edificios, calles y caminos. Por si no lo sabías, el flujo piroclástico es una mezcla densa y espesa de ceniza volcánica, lava y gases calientes que se desplaza con una masa incandescente de alta velocidad. Quema y destruye todo a su paso. Ese día el flujo piroclástico avanzaba a 100 km por hora. Con una temperatura que alcanzaba unos 800 grados. Imagina agua hirviendo, muy caliente, ¿verdad? Bueno, la temperatura de ese flujo piroclástico era casi 7 veces mayor. Una parte de los habitantes de la isla se trasladó a la región norte, mientras que la otra emigró a islas vecinas. Desde entonces, Plymouth se ha convertido en un pueblo fantasma, gracias al magma solidificado. Se pueden observar edificios que parecen haberse hundido parcialmente en el suelo o quedaron atrapados en los relieves. Las calles están desiertas y las carreteras están cubiertas por una gruesa capa de masa volcánica. Después de la erupción, solo 1000 personas se quedaron en la isla. Actualmente viven unas 4500, todas en la parte norte, que es segura. El lado sur de la isla es la zona de exclusión. Está dividido en 5 partes, A, B, C, F y B, que es la zona más peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque el volcán sigue activo. Periódicamente lanza nubes de ceniza. Puede entrar en erupción con una fuerza devastadora en cualquier momento, pero eso no detiene a los buscadores de emociones. Montserrat atrae a muchos turistas que disfrutan caminar por las pintorescas zonas cercanas al volcán activo. A la gente también le encanta el pueblo fantasma. Los techos de las casas, las agujas y los restos de la torre del reloj sobresalen de la lava solidificada. Ventanas rotas con cortinas desgarradas y antiguos hoteles en ruinas atraen a muchos visitantes. Pueden disfrutar de la hermosa parte tropical del norte de la isla y presenciar la imagen apocalíptica en la parte sur. Los lugareños promueven activamente el turismo y anuncian su tierra como la Pompeya del Caribe. ¿Te gustaría visitar ese lugar? Vivir cerca de un volcán es bastante riesgoso, pero ¿qué tal vivir dentro de un volcán? 350 kilómetros al sur de Tokio hay una hermosa isla llamada Aegoshima, la mayor parte de la cual está ocupada por un volcán activo. Pero ¿cómo es posible que la gente viva dentro de un volcán y no tenga miedo? La respuesta es sencilla: este lugar es demasiado bonito. Además, la última gran erupción ocurrió allí a finales del siglo XVIII. Las personas no viven justo dentro del cráter, eso sería demasiado. Un pequeño asentamiento se encuentra dentro de la pared exterior del cráter, lejos de la actividad geotérmica y bastante alejado del peligroso pico, pero sigue siendo un lugar bastante extremo al cual llamar hogar. La población de la isla es de unas 170 personas y no piensan irse. Aquí solo puedes encontrar una tienda, una oficina de correos, un camping gratuito, un par de casas de huéspedes y 3 bares. Suena bastante acogedor, considerando que todo esto está ubicado en un paraíso verde. Pero en 1785 este paraíso se asemejaba a Pompeya durante la famosa catástrofe. Según las historias y los registros que quedan, los primeros temblores ocurrieron cerca del 18 de mayo.
fue una advertencia del desastre inminente. En ese momento, 327 residentes vivían en Aogashima. No se sabe si le dieron importancia al pequeño terremoto, pero continuaron viviendo tranquilamente durante un par de semanas más. La actividad del volcán aumentó, el desastre era inevitable, así que la evacuación de la isla comenzó el 4 de junio. Desafortunadamente fue demasiado tarde. Hubo terremotos, terribles rugidos y corrientes de lava caliente que cubrieron árboles, caminos y casas. Muchos no sobrevivieron. Y aún así, los descendientes de aquellos que escaparon de la isla aquel día ahora residen en Aogashima. ¿No tienen miedo de otra erupción? Ellos ven esta situación de manera diferente. Nada puede detener a la naturaleza, así que no tiene sentido resistirse. Y si no hay otra erupción, entonces es mejor disfrutar de las pintorescas vistas y del ritmo relajado de la isla. Pocas personas viven allí y casi no hay entretenimiento urbano, pero aún así puedes encontrar qué hacer. Por la tarde puedes pasear por la verde cordillera y disfrutar de la isla del mar de Filipinas. Te sentirás en unidad con la naturaleza. Hermosas aves, el cálido sol y el esfuerzo físico del viaje, todo te llenará de energía e inspiración. También puedes ir a pescar, acampar o conversar con los lugareños. Por la noche, puedes observar las estrellas. El cielo nocturno es perfecto en Aogashima. Lejos de las luces de la ciudad hay un bajo nivel de contaminación lumínica. Un mapa estelar detallado puede ayudarte a estudiar cuerpos celestiales sin un telescopio. Dado que el lugar es esencialmente un volcán activo, puedes encontrar muchas fuentes geotérmicas allí. Uno de los lugares más geniales y populares para visitar es Aogashima Fureai. Es un sauna que utiliza energía volcánica para mantener altas temperaturas en las salas de vapor. Y fuera de las salas, también puedes encontrar conductos de aire caliente para cocinar. ¿Qué tal un omelette frito con calor volcánico? Suena tentador. Por supuesto, es bastante difícil llegar a este lugar ya que Aogashima es una isla muy remota. Primero debes llegar a la isla más grande cercana, Hachijo-jima. Hay vuelos frecuentes desde Tokio hasta ahí. Puedes optar por un viaje más romántico y tomar un ferry nocturno. Son solo 2 horas y media entre Hachijo-jima y Aogashima, pero si tienes suficiente dinero puedes pagar un viaje en helicóptero y llegar en apenas 20 minutos. ¿No sería sorprendente que quisieras quedarte en la isla para siempre después de visitarla por primera vez? ¿Una vida tranquila en la naturaleza o el bullicio de la jungla de concreto? ¿Cuál elegirías? Pero no olvides que en cualquier momento puedes sentir que el suelo tiembla. Sin embargo, esperemos que no haya erupciones pronto. Yellowstone es el volcán del fin del mundo favorito del internet. Quizá escuchaste la predicción, una supererupción, luego un continente cubierto de ceniza y las temperaturas bajando. Un escenario perfecto de película de desastres. Pero los geólogos se preocupan por otro tipo de volcán. Uno que no va a explotar solo una vez. Podría abrir el suelo, inundar todo un continente con lava y volver el aire irrespirable. Y lo sabemos porque ya pasó antes. Ahora mismo, los investigadores creen que podría haber unos 20 supervolcanes repartidos por el planeta. En resumen, les tememos. En detalle, una gran erupción supervolcánica podría colapsar la sociedad moderna tal como la conocemos. Un volcán normal puede causar un desastre local, puede arrasar una ciudad y convertir una región en zona restringida. Cuando el monte Santa Elena explotó en 1980, fue enorme. La erupción voló la cima de una montaña y aplanó bosques como si fueran fichas de dominó. Le mostró al mundo lo aterrador que pueden ser los volcanes. Pero en términos geológicos, no se acercan ni de lejos a lo que un supervolcán podría hacer. El monte Santa Elena arrojó cerca de 1.4 kilómetros cúbicos de ceniza, suficiente para apilar una cancha de fútbol americano a 240 kilómetros de alto. En comparación, un supervolcán podría enterrar todo Texas bajo 1,5 metros, y Texas mide unos 1.300 kilómetros. Volcanes como el Santa Elena son montañas que se forman con el tiempo, capa tras capa, como si la naturaleza apilara cera derramada. Erupcionan, se enfrían, erupcionan de nuevo, y terminas con un cono que se ve bien en fotos. Un supervolcán es como un hoyo escondido. Se parece a un enorme tanque subterráneo de roca fundida, cubierto por una gruesa capa de corteza.
Imagina la cámara de magma como un cuarto enorme bajo tierra, y el suelo encima es el techo. Durante una supererupción, se abren grietas en el suelo y el magma se abre paso hacia arriba como vapor saliendo de una olla a presión. Ceniza y gas rugen hacia el cielo. Puede empezar en varios puntos a lo largo de un área extensa, no en un solo agujero. La cámara de magma puede vaciarse tan violentamente que el techo sobre ella colapsa. El terreno se hunde y lo que queda es una enorme cicatriz en forma de cuenco llamada caldera. Y Yellowstone es el mejor ejemplo. Hace unos 631.000 años, Yellowstone tuvo una erupción masiva y dejó una caldera gigante de unos 48 por 72 kilómetros. Hoy es un parque nacional, pero también es básicamente una huella, como una advertencia. Si Yellowstone volviera a hacer erupción, las primeras nubes supercalientes de ceniza y gas podrían expandirse y quemar todo a su alrededor. Luego, la ceniza se esparciría. Y la ceniza no es como el polvo de la chimenea. Duele al respirarla, arruina motores y puede suspender vuelos y maquinaria. Los volcanes normales afectan sobre todo el área que los rodea con lava. Una supererupción convierte el aire mismo en un peligro real. La ceniza se extiende lejos y traba todo de lo que dependemos. En las alturas, el azufre puede convertirse en una neblina fina que bloquea algo de luz solar. Eso puede enfriar las cosas por un tiempo y afectar las temporadas de cultivo, incluso lejos de la erupción. Y los vientos pueden esparcir ese efecto mucho más allá de Estados Unidos. Sin embargo, los geólogos se preocupan por algo aún peor. Un tipo de erupción que puede seguir en oleadas y cubrir regiones enormes con lava. Se llama Gran Provincia Ígnea. No es un volcán. Es un tramo entero de corteza que empieza a derramar lava por largas grietas, una y otra vez, durante mucho tiempo. En vez de una gran explosión, es como si la Tierra abriera una llave de lava que nunca se cierra. Imagina una grieta en el suelo de cientos de kilómetros de largo. De esa grieta sale un mar de lava. Pero no es la lava espesa y lenta que ves en Hawái. Es lava caliente, fluida, que se mueve rápido y no se detiene. Se esparce, inunda zonas bajas, se apila en capas y luego lo hace otra vez. Y eso es lo que hace a las grandes provincias ígneas más aterradoras que un supervolcán. Se alargan, pueden erupcionar en punzos repetidos durante cientos de miles o hasta algunos millones de años. Tenemos las cicatrices aquí mismo en Estados Unidos. Hace unos 17 millones de años, el noroeste del Pacífico se abrió y creó los basaltos del río Columbia. La lava no solo cubrió la Tierra, la ahogó. La cantidad total fue de unos 175.000 kilómetros cúbicos, suficiente para cubrir todo Estados Unidos con unos 18 metros de lava. Pero, ¿cómo puede la Tierra producir tanta lava como para enterrar una cordillera? Es porque el planeta sigue agitándose por dentro. Imagina la Tierra como una olla de sopa espesa de tomate sobre una estufa. El núcleo de la Tierra es la estufa y está extremadamente caliente. La sopa es el manto, una capa gruesa de roca que se mueve lentamente. De vez en cuando, una masa enorme de roca sobrecalentada sube desde lo profundo del manto, posiblemente desde el límite sobre el núcleo. Los científicos la llaman pluma del manto. Cuando llega a la corteza más fría, se extiende, empuja hacia arriba y cuando la atraviesa, no forma una montaña ordenada. Puede abrir largas grietas y alimentar erupciones en ráfagas repetidas durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque la lava quema todo a su paso, no es lo que destruye el planeta, es el gas. Estas erupciones liberan cantidades enormes de dióxido de carbono y azufre. Y podemos suponer las consecuencias, porque ya pasó antes. Y no solo una vez. Hace unos 252 millones de años, una erupción masiva de Gran Provincia Ígnea comenzó en lo que hoy es Siberia. Coincide con el peor evento de extinción en la historia de la Tierra, la Gran Mortandad. Alrededor del 90% de las especies desaparecieron. Cantidades enormes de gas inundaron la atmósfera y atraparon calor. El océano absorbió parte de ese gas y se volvió más ácido. La lluvia ácida cayó una y otra vez. La vida en la Tierra se desplomó. Los científicos creen que en los últimos 500 millones de años ha habido 16 extinciones importantes como esta, y que 15 de ellas coinciden de cerca con las grandes provincias ígneas. Estas formaciones geológicas
cambiaron la Tierra tantas veces que los científicos ahora se preguntan: ¿y si Yellowstone y esa enorme inundación de lava en Oregón son en realidad parte del mismo sistema? Mira Idaho desde el espacio y verás una larga franja plana que cruza el estado, llamada la llanura del río Snake. Apunta desde la antigua zona de inundación de lava hacia Yellowstone, como un rastro. Ese camino existe porque la superficie de la Tierra se mueve. La capa exterior está dividida en placas gigantes que se deslizan lentamente. Debajo de Idaho y Yellowstone, una zona caliente profunda sigue alimentando erupciones. Conforme la placa se mueve, la zona de erupción se desplaza con ella, dejando un largo rastro detrás. Por eso las rocas son más antiguas entre más te alejas de Yellowstone. Es la misma fuente de calor, solo un blanco en movimiento. Y si retrocedes el movimiento de las placas lo suficiente, ese rastro apunta más cerca de donde se formaron los basaltos del río Columbia. Por eso algunos geólogos piensan que la inundación de lava del noroeste y Yellowstone podrían ser partes conectadas de un mismo sistema de larga vida. Finalmente, si todo es parte de un gran sistema apocalíptico, ¿es hora de hacer maletas y huir a Marte? ¿Volverá a pasar pronto? Aunque compartan la misma historia, eso no significa que la peor parte vuelva pronto. El capítulo de la inundación de lava ocurrió hace millones de años. Hoy, Yellowstone es simplemente donde ese calor profundo aparece en este momento. Y sí, puede hacer erupción otra vez. Pero la erupción más probable no es una gran explosión apocalíptica, es una explosión de vapor. Cuando el agua supercaliente se convierte en vapor y revienta la roca. También pueden ocurrir flujos de lava y erupciones menores. La pesadilla de formar una caldera es algo muy raro. Si Yellowstone empezara a acumular hacia algo grande, no sería a escondidas. Lo verías venir. Muchos más temblores de lo normal y el suelo levantándose más rápido de lo habitual. Las señales más claras justo antes probablemente aparecerían en 2 días o semanas previas. No podemos detener una erupción a escala planetaria. Solo podemos vigilar las señales de alerta y planear. Pero con suerte, si el planeta decide deshacerse de nosotros, para cuando empiece a mandar advertencias, ya habremos terminado de convertir Marte en nuestro nuevo hogar. ¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente.
La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato, que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo, todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática.
Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57.000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50.000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y Raw Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del Monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40.000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante,
puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816. También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos.
La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas. Es el 15 de enero de 2022. Son las 4:47 p.m. hora local. Comenzará en cualquier momento. ¿Sientes estas sacudidas aquí? El Pacífico Sur está a punto de experimentar una de las erupciones volcánicas más poderosas jamás registradas por instrumentos modernos. El evento comienza en Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino ubicado en el archipiélago de Tonga. La erupción en sí es enorme. Su índice de explosividad volcánica es al menos VI5, siendo el máximo 8. Es tan poderosa como catástrofes históricas, tales como la del Monte Santa Elena en 1980 y el Monte Vesubio en el año 79. La erupción libera la asombrosa cantidad de 10 kilómetros cúbicos de material volcánico y envía más de 150 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera. Esta cantidad de vapor de agua habría sido suficiente para llenar 58,000 piscinas olímpicas. Además, la erupción generó las corrientes submarinas más rápidas jamás registradas. Desencadenó grandes tsunamis que golpearon áreas tan lejanas como Perú, a más de 10,000 kilómetros del volcán, y se cobró al menos 4 vidas, con aún más personas desaparecidas. Pero lo más increíble es que justo antes de la erupción, 15 minutos para ser precisos, hubo una especie de advertencia. Sin embargo, como sucede a menudo, la gente simplemente no lo percibió. 2 estaciones sísmicas a unos 750 kilómetros del volcán, lo cual es bastante lejos para este tipo de eventos, lo detectaron. Descubrieron que era una onda de Rayleigh, que es un tipo de onda sísmica que se desplaza a lo largo de la superficie de la Tierra. Esta fue causada por una fractura en el fondo del océano donde el magma y el agua de mar comenzaron a interactuar bajo muchísima presión, lo que probablemente desencadenó la erupción. Lo sorprendente es que, por lo general, las señales sísmicas volcánicas son bastante pequeñas y solo se pueden detectar cerca del volcán. Pero esta onda de Rayleigh viajó mucho más lejos de lo habitual y fue mucho más fuerte. Esto significa que tuvo que haber una enorme cantidad de movimiento bajo la superficie antes de la erupción. Aunque las personas en el terreno no lo sintieron, esos sensores distantes sí lo hicieron. Y este descubrimiento es excelente para identificar amenazas volcánicas con mayor anticipación en el futuro y para mejorar los sistemas de alerta temprana. Si los científicos pueden detectar estos precursores sísmicos, podrían dar una advertencia antes de que ocurra una erupción. Eso les daría a las personas tiempo para evacuar y reduciría el riesgo de lesiones o daños materiales, especialmente para volcanes submarinos como este, que también pueden desencadenar tsunamis mortales. Ahora bien, la erupción fue grande, pero su impacto estuvo mayormente contenido. Sin embargo, este descubrimiento subraya la importancia de los datos sísmicos para predecir y prepararse para los desastres. Aunque este precursor no se utilizó para emitir una advertencia durante esta erupción, la idea de que podríamos usar este tipo de información en tiempo real durante futuras erupciones es realmente prometedora, en especial para erupciones submarinas, que aparentemente podrían proporcionarnos más tiempo de advertencia del que pensábamos.
Y aunque no habríamos podido escuchar esa señal de advertencia precursora, existe un sonido tan fuerte que podría en realidad acabar contigo. Y aunque estos sonidos son increíblemente raros, el ruido más fuerte jamás registrado fue, de hecho, fatal para aquellos que estaban lo suficientemente cerca. El 27 de agosto de 1883, la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia creó el ruido más fuerte jamás medido. Se cree que alcanzó unos asombrosos 310 decibelios en la fuente. Para poner esto en perspectiva, un taladro de mano produce un sonido de 98 decibelios. El ruido producido por un motor a reacción mide 140 decibelios. Y el sonido de 180 decibelios es capaz de destruir tu tejido auditivo, así que el que produjo el Krakatoa alcanzó más de 170 decibelios a una distancia de 160 kilómetros. Y los marineros a bordo de un barco a solo 64 kilómetros de la erupción sufrieron la rotura de sus tímpanos por ese sonido. La reverberación de la explosión fue tan poderosa que se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia. De hecho, en una granja en Alice Springs, Australia, a más de 3.500 kilómetros de distancia, los pastores de ovejas informaron haber escuchado lo que pensaron eran disparos. El sonido del Krakatoa viajó alrededor del mundo varias veces. Aunque nadie escuchó la explosión a más de 4.800 kilómetros, se registraron picos de presión atmosférica en lugares tan lejanos como Canadá e Inglaterra. Esos debieron ser las ondas sonoras producidas por la erupción recorriendo el globo. Y es que los sonidos por encima de 150 decibelios pueden potencialmente causar daños que amenazan la vida. En particular, los sonidos entre 170 y 200 decibelios pueden resultar en condiciones letales, incluyendo el desgarre de los pulmones. Cualquier cosa por encima de 240 decibelios podría causar lesiones fatales y más vale no saber cuáles. Solo diré que esas cosas a veces les pasan a los personajes animados, pero rara vez a personas reales. La explicación científica detrás de esto es que el sonido es, en esencia, una onda de presión que puede viajar tanto a través de sólidos como de líquidos, y en el caso de un sonido increíblemente fuerte, atravesar el cuerpo humano. Si la presión de un sonido así es lo suficientemente alta, puede romper los tímpanos y los órganos internos, además de provocar daños significativos y a menudo mortales. Ahora, probablemente sepas cómo los volcanes a veces tienen estos pequeños terremotos antes de entrar en erupción. Bueno, a menudo producen este sonido extraño llamado temblor armónico. El sonido es como un zumbido y su frecuencia va aumentando cada vez hasta que de repente se detiene justo antes de que el volcán entre en erupción. Este sonido ha sido registrado en varios volcanes alrededor del mundo, pero lo especial del volcán Redoubt en Alaska es que su temblor es tan intenso que la gente realmente puede escucharlo. Es como si el volcán emitiese un grito loco justo antes de cada erupción. Según un geofísico de la Universidad de Washington, la frecuencia del temblor armónico del Redoubt es tan alta que apenas es perceptible como un leve zumbido de bajo, y eso en su tono más alto. Todo porque el tono del tremor del Redoubt supera al de cualquier otro volcán registrado. Esto cuestiona los límites de los modelos existentes utilizados para explicar estos fenómenos. Por eso los investigadores tuvieron que proponer un nuevo modelo para dar cuenta de estos tremores inusualmente agudos. La mayoría de los volcanes producen sonido cuando las burbujas de magma vibran al ascender a través de las grietas de la corteza terrestre. Pero en el caso del Redoubt, los científicos creen que el temblor armónico y los terremotos asociados ocurren cuando el magma es forzado a pasar por una abertura estrecha bajo una presión inmensa. El magma espeso se adhiere a la superficie de la roca dentro del conducto, que es un canal o tubo que transporta magma desde un depósito o cámara hasta el respiradero. A medida que la presión se acumula, el magma se mueve hacia arriba. Esto hace que se adhiera nuevamente hasta que la presión lo obliga a moverse una vez más. Estos movimientos repentinos causan pequeños sismos que, a medida que la presión aumenta, ocurren más rápidamente y se mezclan en un ruido continuo y creciente. Así que, en realidad, son las rocas las que producen los sonidos. Este nuevo modelo es importante porque podría ayudar a los científicos a comprender mejor los ciclos eruptivos de volcanes como el Redoubt. También podría servir como un sistema de alerta temprana limitado. Y es que para cuando el Redoubt comenzó a gritar de esta manera, el volcán ya había estado en erupción durante unos días. Entonces, el temblor podría proporcionar solo unos minutos u horas de advertencia antes de la próxima explosión. El temblor armónico en el Redoubt alcanza una frecuencia extremadamente alta para luego caer en un silencio inquietante antes de que el volcán vuelva a entrar en erupción. Esta pausa ocurre cuando la actividad sísmica disminuye y los dos lados de la falla se deslizan suavemente uno contra el otro.
Quizás sea entonces cuando ni siquiera los terremotos puedan estar a la par. El nuevo modelo puede aplicarse también a otros volcanes como el Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat. Un equipo de investigación está ahora tratando de descubrir por qué la presión en Rideau se concentra en un punto específico. Para avanzar en su investigación, los científicos han realizado 2 grabaciones de la actividad sísmica de Rideau. La primera, una grabación de 10 segundos, comprime unos 10 minutos de sonidos sísmicos y temblores armónicos, acelerados 60 veces. La segunda, una grabación de 1 minuto, condensa aproximadamente 1 hora de actividad, incluyendo más de 1.600 pequeños terremotos que ocurrieron antes de la primera explosión de Rideau con temblor armónico. Estas grabaciones podrían ofrecer información crucial sobre la dinámica de las erupciones volcánicas y las señales que las preceden. Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros.
La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción, pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26.500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay... El suelo de repente comienza a temblar. Nubes de gas empiezan a formarse en el cielo y lo oscurecen en pleno día. Porciones del terreno comienzan a hincharse, levantarse e incluso colapsar. Estos son los signos inconfundibles de un volcán que está a punto de hacer erupción. Y esto es lo que podría ocurrir finalmente otra vez con el monte Spur. Está a solo unos 120 kilómetros de Angkor, una de las ciudades más concurridas de Alaska. Más de la mitad de la población del estado más al norte de Estados Unidos vive allí. Además, una gran cantidad de carga aérea pasa por su aeropuerto internacional a diario, así que cada vez que un volcán tan cerca de un centro tan vital comienza a mostrar actividad, la gente empieza a prestar atención. Solo para que lo sepas, aproximadamente 350 millones de personas en el mundo viven dentro del rango de peligro de un volcán activo.
Eso significa que alrededor de 1 de cada 20 personas vive en una zona en riesgo de actividad volcánica. Probablemente los habitantes de Alaska desearían que el reavivamiento del monte Spur fuera ficción, pero en realidad es cierto. El Observatorio de Volcanes de Alaska detectó varias señales de "estoy a punto de hacer erupción" por parte del monte Spur. Tanto así que elevaron el nivel de alerta a amarillo, lo que significa inquietud por encima de los niveles normales de fondo. Spur hizo erupción 2 veces en los años 90 y fue bastante intenso. Si calificáramos las erupciones volcánicas en una escala del 1 al 10, estas erupciones estarían en unos 6 o 7. No fueron tan terribles, pero aún así causaron daños de entre 10 y 17 millones. Sin embargo, estas cifras no son nada comparadas con la erupción del Redoubt en Alaska de 1988, otro volcán que entró en erupción y causó una asombrosa suma de daños de 345 millones. Principalmente porque sus cenizas afectaron los motores de las aeronaves, como el KLM-747 que perdió potencia después de que todos sus motores se apagaran debido a las cenizas. Si antes de eso la gente no prestaba atención a la geología inestable de Alaska, bueno, seguro empezaron a hacerlo después. Cuando piensas en los peligros de la actividad volcánica, lo primero que podría venir a tu mente es Pompeya, Italia. Por supuesto, ese es el peor escenario, una ciudad siendo engullida por lava. Spur puede parecer inocente en comparación con el Vesubio, pero aún así causó estragos. La última vez que hizo erupción fue en los 90 y lanzó aerosoles volcánicos a más de 18.000 metros en la atmósfera. Pongamos la ciencia en claro aquí. Piensa en los aerosoles volcánicos como partículas líquidas que son liberadas en la atmósfera durante una erupción. Estas generalmente se forman cuando los gases de un volcán, como el dióxido de azufre, se combinan con agua y otras partículas que existen en nuestra atmósfera. Estos aerosoles pueden enfriar la superficie de la Tierra, ya que reflejan la luz solar de vuelta al espacio. Y eso no es lo peor. Pueden permanecer en la atmósfera durante varios años después de una erupción y causar numerosos problemas de salud. La erupción desató avalanchas vertiginosas de gas caliente y ceniza conocidas como flujos piroplásticos, junto con gruesas y lodosas inundaciones llamadas lahares. Y también estaban los enormes bloques de roca volcánica. Estos eran gigantes, algunos de más de 1 metro de largo. Fueron lanzados desde el volcán como balas de cañón naturales y aterrizaron a más de 10 kilómetros de distancia. Todo ese calor volcánico derritió parte de un glaciar cercano, lo que provocó flujos de escombros que represaron el río Chacachatna y crearon un lago completamente nuevo a lo largo del valle. Sin embargo, algo bueno salió de la primera erupción del Spur. La lección principal fue: la supervisión volcánica vale la pena. El monitoreo local pudo reducir los daños económicos causados por la erupción, especialmente por una ciudad con un tráfico aéreo intenso. Spur es considerado inactivo por el momento, pero podría entrar en erupción en cualquier momento. Verás, dependiendo de cuánta actividad están presentando, los volcanes se clasifican como activos, inactivos o extintos. Si está activo, todavía está retumbando y haciendo erupción de manera bastante irregular. Inactivo significa que ha tenido actividad reciente, pero está tranquilo por ahora. ¿Y extinto? Eso es cuando ha estado silencioso durante tanto tiempo que pensamos que ha terminado para siempre. Uno de los volcanes activos más peligrosos de Estados Unidos es el Monte Santa Elena. Este volcán es, de hecho, responsable de la erupción más poderosa en la historia de Estados Unidos. Su última explosión fue tan intensa que desprendió aproximadamente 396 metros de su cumbre. Básicamente, la cima de la montaña desapareció. Y si pensabas que la nube de ceniza del Monte Spur era impresionante, Santa Elena gana la competencia, ya que lanzó sus cenizas a 24 kilómetros en el cielo. El este de Washington se sumió en la oscuridad total. Pero no fue solo eso. En cuestión de 3 minutos, la erupción lanzó 3.700 millones de yardas cúbicas de roca y polvo ardiente, suficientes para llenar 1 millón de piscinas olímpicas, a lo largo de casi 600 kilómetros cuadrados de bosque frondoso. En realidad, los terrenos que presagiaron la erupción comenzaron semanas antes del 18 de mayo de 1980. Un terremoto de magnitud 5.0 se desató, lo que provocó un deslizamiento de tierra en un lado del volcán. Al final de la fecha oficial de la erupción, 57 personas habían perdido la vida. Casi 7.000 animales de caza mayor como ciervos y alces fueron aniquilados y millones de aves yacían esparcidas sobre la tierra quemada.
Los investigadores no creen que el monte Santa Elena vuelva a estallar con esa misma magnitud en el futuro cercano, pero lo están vigilando porque este volcán aún no ha terminado con lo suyo. Por cierto, la palabra volcán proviene del nombre romano Vulcano, que era la deidad romana del fuego, y a menudo ocurren en el punto de encuentro de las placas tectónicas, que son las piezas de la superficie terrestre que encajan como un rompecabezas. El llamado Anillo de Fuego, ubicado en el Océano Pacífico, es la zona de peligro del mundo en cuanto a volcanes. Contiene entre 750 y 915 volcanes activos. El volcán más grande ubicado en el Anillo de Fuego y también el volcán activo más grande del mundo es el Mauna Loa. Tiene más de 4.000 metros de altura y se encuentra en Hawái. Los investigadores dicen que ha estado en erupción durante al menos 700.000 años. La más reciente comenzó el 27 de noviembre de 2022 y duró hasta el 13 de diciembre. Estuvo tranquilo desde los años 80 hasta que decidió despertar de nuevo. Gracias a la constante vigilancia del Observatorio de Volcanes de Hawái, no causó víctimas en su última erupción. Los científicos han estado invirtiendo mucho en el monitoreo volcánico, no solo para reducir los peligros económicos, sino también para salvar vidas. El intento más reciente ha sido perforar dentro de los volcanes. Recientemente, un grupo de científicos viajó hasta Islandia, uno de los puntos volcánicos más activos del mundo. Solo allí hay alrededor de 33 volcanes activos, pero el que más les interesa es el Krafla. El Krafla ha entrado en erupción aproximadamente 30 veces en los últimos 1000 años, y la más reciente fue a mediados de la década de los 80. El proyecto, denominado Krafla Magma Testbed o KMT, espera avanzar en la comprensión de cómo se comporta el magma bajo tierra. La principal ventaja de esta investigación de perforación es predecir el riesgo de erupciones, pero también puede ayudar a impulsar la energía geotérmica. Quiero decir, ¿te imaginas tener electricidad generada por la fuente ilimitada del poder volcánico? El equipo de KMT comenzará a perforar agujeros profundamente en el suelo del volcán en 2027. Tienen como objetivo alcanzar más de 1,6 kilómetros de profundidad. Después de todo, es diferente monitorizar la actividad de la lava cuando está en la superficie que cuando todavía está bajo tierra. Esto les permitirá a los investigadores escuchar el pulso de la Tierra, según ellos. Dicen que esta investigación es tan revolucionaria como la primera vez que el hombre llegó a la Luna. Y hablando de eso, me sorprendió descubrir que los volcanes existen en todo el sistema solar. Sí, otros planetas y lunas también tienen volcanes. El más grande de nuestro sistema solar es el Monte Olimpo, en Marte. Es un volcán en escudo muy parecido a los que conforman las islas Hawái. Tiene casi 600 kilómetros de ancho. Si lo transportáramos de vuelta a la Tierra, casi ocuparía toda Polonia. Uy,